Bueno, entonces en esta ocasión vamos a hablar de los alcoholes. Los alcoholes, que ya viene siendo el tema número 3 del curso. Y los alcoholes son una serie de compuestos que se caracterizan por la presencia del grupo H. Aquí en esta lámina vemos un alambique, que es un equipo utilizado antiguamente para la destilación del alcohol. Actualmente los procesos de destilación son más sofisticados, se hacen en columnas de destilación y básicamente son técnicas utilizadas para purificar el líquido. Entonces los alcoholes se caracterizan por la presencia de un grupo OH unido a una estructura hidrocarbonada alifática, que puede ser alcano, alqueno, alquino y también puede ser un compuesto aromático. La hibridación de los alcoholes por lo general es sp3. Si hay un doble enlace contenido en la estructura hidrocarbonada, entonces ese compuesto pasaría a llamarse un enol o un fenol en el caso de que sea aromático. Y esto es lo que vemos acá. Vemos que alcoholes son cuando un grupo H está unido a una cadena de un alcano, enol cuando el OH está unido a un alquino, y fenol cuando el OH está unido a un compuesto aromático. También los alcoholes se pueden clasificar no solo por el tipo de hibridación o doble enlace o si es saturado o no, sino que también se puede clasificar atendiendo al carbono donde está unido el OH en primario, secundario y terciario. Un alcohol primario es cuando el OH está unido a un carbono primario. Un alcohol secundario cuando el OH está unido a un carbono secundario, y un alcohol terciario es cuando el OH está unido a un carbono terciario. Aquí vemos que también se pueden clasificar los alcoholes atendiendo así en su estructura hay un grupo OH o varios grupos OH. En el primer caso tenemos un alcohol del isómero del butanol, en este caso del terbutanol, y en el segundo caso tenemos múltiples grupos alcohólicos unidos al propano, en el caso para dar lugar al propano anterior, que es un polialcohol. Es decir, los monoles solo tienen un grupo OH en su estructura y los polioles tienen varios grupos OH en su estructura. Y aquí tenemos un poco de nomenclatura, como dice acá, los alcoholes se trabajan igual que los otros grupos funcionales. Entonces estos compuestos se caracterizan por... Entonces, jóvenes, como seguimos hablando, la nomenclatura se caracteriza, se trabaja de manera igual que los alcanos. Estos compuestos son derivados de estructuras alifáticas y básicamente se elige la cadena más larga que contenga el doble enlace. Este es un grupo funcional igual que los dobles y triples enlaces. Entonces la estructura más larga tiene que contener el doble enlace. Aquí en el primer ejemplo, la cadena en oscuro probablemente tenía la misma longitud que la cadena sombreada, y se elige la estructura más larga que la horizontal. En el segundo caso vemos que la estructura oscura sumada a la estructura en color rosa acá es más larga, pero no contiene el doble enlace, por tanto la estructura horizontal es la correcta. Dice acá que se enumera la cadena. Una vez elegida la cadena más larga, se enumera atendiendo al criterio de proximidad del grupo OH. Como vemos acá, el grupo OH está mucho más cerca en el primer caso por el carbono 1, entonces acá este sería el carbono de la estructura. Igual en el segundo ejemplo vemos que siempre atendiendo al criterio de proximidad de la agencia del OH. Entonces OH va a tener prioridad, dice aquí, preferencia sobre cadena hidrocarbonada, es decir, ramificaciones, halógenos, cloro, bromo, yodo, dobles enlaces, es decir, alquenos, triple enlace, es decir, alquino. Entonces
siempre que hay un OH, nos olvidamos de los dobles y triples enlaces en cuanto a darle prioridad en cuanto a numeración, y tenemos que asignar el número más bajo al carbono más cerca al OH. Entonces, en esta parte de nomenclatura de alcoholes, simplemente lo que vamos a hacer es agregarle una L al final al alcano correspondiente. Es decir, si tenemos el metano, sería metanol; el alcohol del propano sería propanol; y el del pentano, pentanol. Así, sencillamente solo agregándole una L al final al nombre del alcano del que viene la estructura. Entonces, esto se trabaja de la siguiente manera: se encuentra la cadena más larga, se numera como carbono 1 el que esté más cerca del grupo H. A la hora de construir el nombre, primeros radicales y después serían sustituyentes. Entonces, básicamente este sería la forma de trabajar estos compuestos. Si hay grupos funcionales que tengan más preferencia, como cetona, aldehído, entonces el grupo alcohol se pasaría a llamar hidroxi, como veremos más adelante. En el caso de presencia de dobles y triples enlaces, se trabaja de la siguiente manera: si no hay ramificaciones, como en el primer ejemplo, primero se establece el sufijo que corresponda a la cantidad de carbono de la estructura principal, en este caso X por 6 carbonos de la estructura principal. Segundo, posición del doble enlace, carbono 5, seguido de la palabra en, que corresponde al doble enlace. 2, aquí va entonces el localizador del grupo alcohol. Y final la palabra ol, porque es un alcohol. Entonces, en el segundo ejemplo también igual, se elige la cadena más larga, se numera atendiendo al criterio de proximidad al grupo alcohol y no al triple enlace. Se numera de derecha a izquierda por ello. Para nombrar se extrae el sufijo atendiendo a la cantidad de carbono de estructura más larga, en este caso de 6x, 3 por la presencia del carbono del doble enlace en el carbono 3, en porque es un doble enlace, 5 in porque en el carbono 5 hay un triple enlace, un ol porque en el carbono 1 está en el grupo alcohol. Y en el segundo ejemplo de igual forma, en este caso tenemos 6 metil ciclo X porque en el grupo se elige entonces carbono 1 atendiendo al criterio de proximidad del grupo H. Siempre acá se nombra al sentido horario para que el doble enlace quede con un localizador bajo. Y luego de esto se establece, se construye el nombre, primero radical, primero localizador, después radical, primero localizador del radical o el número del carbono donde está, después el nombre radical, después la palabra ciclo, después el sufijo extraído de la cantidad de carbono del ciclo. Segundo, doble enlace si existen, la palabra en por el doble enlace, un ol acá teniendo la posición del carbono 1 asignado al grupo OH. Entonces se diría en este caso 6 metil ciclo X2 en un ol para esta estructura. Entonces aquí tenemos otros ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante en el que el criterio de proximidad de la estructura principal, el criterio en este caso la estructura principal es de un compuesto derivado del butano y no es el benceno acá, el cual se toma como sustituyente. En este caso vemos acá que este radical que tenemos acá se nombra como fenil o sustituyente y se encuentra en la posición 3, y la cadena principal sería el butanol. En este caso es un caso de estudio el cual es bastante interesante prestarle atención. Entonces, en nomenclatura de alcoholes tenemos acá algunos otros ejemplos cíclicos, igual bastante sencillo. En este caso un ciclo de 6 con bromo en carbono 3 y un OH en carbono 1. Entonces tenemos que el compuesto es 3 bromo ciclohexanol en este caso.
Y aquí vemos otros ejemplos también con cadena hidrocarbonatada de 6 carbonos. Tenemos carbono 3 en OH en carbono 3, y tenemos otra compuesto alifático, un alcohol alifático, en este caso derivado del hexano, un hexanol con metil en carbono número 3. Aquí vemos algunos alcoholes con nombres comunes que se aceptan hoy en día, como el alcohol bencílico, el alcohol alílico, el glicerol o propanotriol, el etilenglicol o 1,2-etanodiol y el alcohol terbutílico, que es un nombre común. Y acá tenemos debajo el sistemático, ya tenemos algunos productos derivados del benceno. Acuérdense que se consideran siempre los alcoholes del benceno directo al anillo, se consideran como derivados del fenol en este caso. Y aquí vemos algunas propiedades físicas de los alcoholes. Los alcoholes son compuestos polares por la presencia del grupo OH en la estructura, y eso se debe a las interacciones intermoleculares o puentes de hidrógeno que vemos que se producen debido a la atracción y a la formación del enlace puente de hidrógeno, como vemos acá en esta parte. Aquí vemos cómo la presencia del grupo OH altera a las propiedades de los alcoholes, incrementando su PE, es decir, su punto de ebullición. Y vemos algún listado aquí con algunos alcoholes, sus propiedades antes y después de la unión del grupo OH a la estructura. También vemos que algunos compuestos derivados de halógenos, en este caso el isocloropropano o 2-cloropropano, se encuentra el cloruro de isopropilo, en este caso se encuentra también como un agente de la alteración de lo que es el punto de ebullición. Vemos que el punto de ebullición del propano es menos 42 grados Celsius, y cuando usted le mete acá el cloro en el carbono 2 sube a 35, y si le mete a OH sube a 82 el punto de ebullición. Entonces la presencia de cloro o OH en la estructura pues altera las propiedades físicas de los compuestos. Entonces aquí vemos algunos mecanismos digamos en condiciones acuosas de cómo se comportan los alcoholes. Aquí vemos el alcohol comportándose como una base, es decir, aceptando acá una carga positiva, como aquí en este caso se está comportando como una base de Bronsted-Lowry, siendo aceptor de cargas positivas y formándose el catión oxonio, como vemos acá en este mecanismo. Y acá el mecanismo un poco más detallado de cómo es que eso sucede ya con un poco más de detalle. Y aquí vemos un ejemplo práctico del fenol. El fenol es uno de los alcoholes con más acidez, y vemos cómo se desprende el hidrógeno polarizado y va a parar al par de electrones no compartidos del agua, y vemos como producto final el ion hidrógeno típico de los ácidos y el ion fenóxido. Aquí vemos una tabla en donde mostramos en un orden jerárquico de los alcoholes de menor acidez, partiendo por el terbutanol a mayor acidez hasta llegar al paranitrofenol, que es uno de los alcoholes más ácido que vemos acá. Y recuérdense que el pK, a medida que va subiendo la acidez, entonces va descendiendo el pK. Aquí vemos entonces donde hablamos un poco de lo que hace el impedimento estérico. Vemos que la presencia de algunos grupos funcionales, como grupos halógenos en la estructura, son grandes atractores de electrones, pues mejoran bastante lo que es la polarización del hidrógeno, en este caso de este alcohol terbutílico. Como vemos acá, si sustituimos los hidrógenos por flúor, como vemos, el pK baja bastante, de 18 baja a 5, una cantidad bastante significativa. Entonces mejora la acidez. Eso es debido a que los flúor
atraen todos los electrones a ellos y básicamente debilitan el enlace oxígeno-hidrógeno acá del hidrógeno polarizado del OH, así facilitando la migración de este hacia el medio acuoso y aumentando su acidez y bajando su pH también, como vemos acá. Entonces los alcoholes se pueden obtener de varias fuentes distintas. La fermentación a través de la levadura es el medio más común, sobre todo en el caso del etanol. En el caso del metanol se obtiene a través de medios industriales por la reacción del monóxido de carbono más hidrógeno en presencia de estos catalizadores y temperatura. Y también recuérdense de nuestro unidad 2, donde obteníamos alcohol en el caso de las reacciones de Markovnikov a través de agua ácida. En este caso recuérdense de ácido sulfúrico en medio acuoso. No daba al 50% la presencia del grupo A, la formación del alcohol, y que el alcohol iba siempre al carbono más sustituido y el hidrógeno iba al menos sustituido, de acuerdo al principio de Markovnikov. Aquí vemos un ejemplo ya de esto en práctica. Acá en segunda parte vemos la oxidación de Baeyer, en el que el eteno se convierte en este caso al etanodiol. Entonces, jóvenes, recuérdense de que siempre debe de haber en este caso de las reacciones de hidratación, se debe de partir de un alqueno. Los alcanos no dan estas reacciones de hidratación, sino que tiene que haber un doble enlace en la estructura para que la presencia de los electrones pi acá interactúe con los electrófilos, en este caso agua acidificada, y se produzca el mecanismo para la formación de alcohol. Y aquí vemos entonces a los alcoholes comportándose en este caso como base. Aquí los alcoholes se comportaban como ácidos, si lo vemos más para arriba acá, pero acá se están comportando los alcoholes como base. En este caso, esta es una prueba de alcoholes en el que la formación de las reacciones del sodio con el alcohol va a depender de la cantidad va a depender de si hay un hidrógeno, va a depender de si el alcohol es primario, secundario o terciario. Recuérdense de esta parte. En este caso tenemos sodio metálico y lo que se produce es la ruptura, la liberación del hidrógeno acá para formar hidrógeno gaseoso y en este caso el alcóxido del lugar. En este caso sería el etóxido de sodio, que proviene de la reacción del etanol más el sodio. Entonces básicamente esta es la reacción en este caso de este compuesto. Entonces al alcohol, cuando funciona como ácido, básicamente dona carga positiva a la base y se forma el complejo al alcócido, el ion alcócido como base conjugada, y también se forma acá el subproducto. Entonces el enlace OH vemos que es más fuerte, pero tiene la capacidad de cederse en soluciones acuosas de manera más fácil que los enlaces carbono hidrógeno. Entonces aquí vemos de nuevo otra organización de algunos productos de menor a mayor acidez. Tenemos como producto ultra ácido, en este caso un compuesto de flúor y un compuesto trifluorado. En este caso tendríamos el compuesto donde se ha sustituido el flúor acá en este caso es un compuesto derivado del terbutanol en este caso, y tenemos otro compuesto de flúor con un pK bastante bajo en este caso. Y tenemos también en otros casos acá
que el fenol tiene uno de los pKs más bajos, como acá. Hay ácidos minerales como el clorhídrico y el fluorhídrico que tienen son ácidos mucho más fuertes que los ácidos orgánicos en este caso. Y acá vemos ok, aquí se hace mención del efecto inductivo provocado por la presencia de flúor, que es un elemento bastante electronegativo hacia la estructura hidrocarbonada, provocando así la polarización, incrementando la acidez de algunas de estas especies que contienen flúor, que vemos más abajo. Entonces aquí vemos la reacción a través del cual los alcoholes actúan como base frente a un ácido orgánico fuerte, como vemos acá. Vemos acá que en este caso tenemos que en presencia de ácido fuerte, la carga positiva del ácido bromhídrico en este caso se ancla al par de electrones libre, como vemos acá. Después se produce una salida de estos electrones de este grupo H en forma de agua y se ancla el bromo negativo al carbocatión positivo, liberándose agua y formándose entonces el halógeno de alquilo proveniente o derivado de la estructura carbonada del alcohol correspondiente. Entonces esto se puede sistematizar o ejemplificar en esta pequeña imagen que tenemos acá. Como vemos, aquí tenemos a un compuesto, en este caso el alcohol isopropílico. Recuérdense que acá tenemos un carbono, acá tenemos otro carbono, aquí hay un CH3. Recuérdense que esto es estructura de queleto. Aquí hay un CH3, aquí también, y aquí hay un CH2 que no se marca. Aquí entonces está el radical alcohol, el grupo funcional alcohol, y aquí hay un CH. Recuérdense que aquí hay un hidrógeno también hacia abajo que no se marca, pero lo voy a poner. Entonces bueno, perdón, esto es otro tema. Creo que esto es un tema que vamos a ver más adelante, excúsenme. Bueno, este es el tema de la oxidación de los alcoholes actuando como base. Esto lo vamos a ver. La presentación de la que estaba hablándole ahorita es otra cosa. Entonces aquí vemos, este es el mecanismo a través del cual los alcoholes aceptan carga positiva de un ácido y ocurre entonces un desprendimiento de la parte OH y la formación del haloalcano correspondiente. Es decir, la unión de un alcohol con un ácido. Por ejemplo, si mezclamos alcohol etílico o etanol con ácido clorhídrico, entonces nos va a producir bromo, en este caso un cloroetano, por ejemplo, cloroetano, y nos va a producir entonces agua como subproducto. Entonces ese sería un ejemplo de este caso. Y aquí vemos también un ejemplo de los dos tipos de ruptura que puede sufrir el OH. En este caso, si se libera este hidrógeno, el alcohol está actuando como base, como ácido, frente por ejemplo al sodio. Se libera este hidrógeno y el sodio entra acá, y si se rompe acá, esta parte de acá, o frente al agua por ejemplo, se libera ese hidrógeno y va a parar al par de electrones no compartidos de la molécula del agua. Y si se libera este hidrógeno en el caso de la reacción con un ácido fuerte, clorhídrico o bromhídrico, entonces el alcohol está actuando como base. Acá es el carbocatión, está actuando como un electrófilo, y acá está actuando como un nucleófilo en el caso de la ruptura del comportamiento como ácido. Entonces vamos a ver en esta parte lo que son la oxidación de los alcoholes. Los alcoholes por oxidación se pueden convertir en aldehído, cetonas o ácido carboxílico, y vamos a ver las distintas
a las distintas etapas de estas reacciones. Entonces, la reacción de un alcohol primario con la oxidación de un alcohol primario no va a producir aldehído, y la consecuente oxidación de ese aldehído no va a producir ácido carboxílico. Entonces, como vemos acá, estos ácidos carboxílicos, los alcoholes terciarios no dan reacciones de oxidación, es decir, el terbutanol, que es un alcohol terciario, no da oxidación porque, como veremos más adelante, en esta reacción de oxidación involucra un hidrógeno unido al carbocatión, donde se encuentra el grupo alcohólico. Entonces, como podemos ver acá en el segundo ejemplo, vemos que un alcohol secundario se oxida a acetona y no hay más reacción ulterior porque ya no hay hidrógeno aquí unido al carbocatión, el cual es necesario en un mecanismo que vamos a ver más adelante. Los alcoholes secundarios son oxidados a acetona por el mismo reactivo que oxidan a los alcoholes primarios. En este caso tenemos que los reactivos más usados son permanganato, cromato y dicromato de sodio en este caso. Aquí vemos algunos ejemplos. Aquí vemos el esquema general en el que un RCHR prima conteniendo un grupo, en este caso alcohol secundario, se oxida y da acetona. Aquí vemos un ejemplo de un alcohol secundario. Recuérdense de que este carbono está unido a este y a este, por tanto estamos hablando de un alcohol secundario. Y acá hay presencia de esta sal, que es esta, en medio ácido acuoso todo, y esto entonces nos va a dar en la ciclohexanona en 85%. Recuérdense de que este compuesto, este ciclohexanol, es soluble debido a la presencia del grupo H, es soluble en agua. Entonces ahí no hay mucha complicación en cuanto a solubilidad. Y aquí vemos el mecanismo a través del cual sucede esto. Vamos acá, un grupo H cualquiera, proveniente de un carbono X. Este es un alcohol X cualquiera, de cualquier tipo, primario, solo puede ser primario o secundario. Interactúa con el óxido de cromo. Recuerden que acá el cromo tiene una carga parcial positiva debido a la creación a la atracción del oxígeno de todas las cargas positivas. Debido a la presencia de todas las cargas positivas rodeando acá el cromo. Aquí hay una carga parcialmente positiva que atrae este par de electrones. Seguido de esa unión temporal hay esto de lo que se llama un complejo activado, una estructura inestable. Vemos que este hidrógeno sale de la estructura, este hidrógeno abandona la estructura, se crea entonces un complejo de el alcóxido de cromo, del trióxido cromo. Y vemos acá entonces de nuevo sale el cromo de la estructura, quedando acá digamos un oxígeno negativo. Ese oxígeno negativo a su vez le roba el par de electrones le roba el electrón al carbono acá. El hidrógeno queda liberado hacia afuera del complejo, y entonces se cierra a este doble enlace acá, y entonces se produce el carbocatión. Entonces, por este mecanismo siempre se necesita un hidrógeno, este que está aquí en azul, disponible a la hora de oxidarse hacia otro compuesto ulterior. Por tanto, los alcoholes terciarios, al no tener hidrógeno acá en este carbonilo, no pueden oxidarse ni a aldehído de acetona ni a ácido carboxílico. Entonces, ahora sí, este es el mecanismo del que estamos hablando en láminas atrás. Aquí tenemos un compuesto de 3 carbonos, como vemos acá, un alcohol de 3 carbonos. Este es el grupo H.
el grupo H reacciona con el óxido tricrómico, se forma el complejo. En este caso estamos hablando del alcohol isopropílico. Este sería entonces el isopropílico. Este es el alcohol entonces isopropílico. Este es el trióxido de cromo. Después se forma un complejo, como vemos acá, como explica el mecanismo, entre el trióxido de cromo y el oxígeno del grupo alcohol. Hay una salida de este hidrógeno polarizado. Este hidrógeno polarizado acá sale de la estructura hacia afuera. Entonces se forma acá un complejo de trióxido crómico a alcohol, alcócido. Debido a esta presencia de este hidrógeno acá cargado negativamente, esta estructura sale hacia afuera, es decir, hay una salida de nuevo hacia sin alteración. Entonces el oxígeno cargado negativamente sería paso siguiente. Después de una ciclación de este enlace de este hidrógeno acá, hay una salida de este hidrógeno, y entonces se produce el carbocatión. Entonces hay salida de dos hidrógenos en dos mecanismos distintos. Primero el hidrógeno del OH, que es este que está acá, y segundo el hidrógeno del carbocatión, que es este que está acá. Entonces esos dos hidrógenos nos darían hidrógeno así, hidrógeno gaseoso, y entonces debe de producirse el carbocatión, que puede ser aldehído si es en carbono primario, cetona si es en secundario, y si hay una ulterior oxidación puede producir entonces ácido carboxílico, que veremos más adelante. Entonces básicamente este es el mecanismo a través del cual ocurren las etapas, a través del cual ocurren las oxidaciones repetitivas de alcoholes, como se muestra en este mecanismo. A esta reacción se le llama reacción de eliminación bimolecular, E2. Entonces vamos a hablar ahora un poco de los alcoholes y sus diferentes usos y propiedades. El alcohol al 100% es obtenido por la deshidratación del alcohol, es decir, el alcohol etílico a través de destilación. Solo se puede llegar, me parece, al 95-94%, porque hay una cuestión acá mencionada que se llama azeótropo. En química, un azeótropo es una mezcla de líquido que no se puede separar a través de medio físico. Entonces esos azeótropos no se pueden separar a través de la destilación. Entonces por más que se destile un alcohol al 95, no se va a purificar más. Entonces aquí vemos que en el caso del alcohol etílico se llega al 100% a través de la deshidratación. Y entonces el alcohol etílico al 100% se llama alcohol absoluto. El alcohol desnaturalizado es un alcohol al que se ha agregado cierta cantidad de impurezas. En este caso puede ser etanol, que produce ceguera, y se pueden agregar ciertas aminas que producen un olor desagradable a este tipo de compuestos. Estos alcoholes naturalizados se utilizan para evitar que este tipo de compuestos sean ingeridos. Por lo general estos alcoholes desnaturalizados se usan como desinfectantes antimicrobianos para distintos tipos de aplicaciones de sanitización a nivel industrial. Entonces otro alcohol importante es el metanol, que se utiliza como anticongelante y también como disolvente. Es un excelente disolvente debido a que al tener un solo carbono en su estructura, la influencia de la parte polar es mínima, y la influencia de la parte no polar es mínima, y la influencia de la parte no polar es máxima. Entonces, como vemos acá, esto sería lo que sucede en este caso.
Entonces, jóvenes, básicamente el etanol se utiliza como disolvente. El alcohol etílico es el alcohol que está presente en bebidas alcohólicas y también se utiliza como desinfectante. Entonces, etanol, anticongelante y disolvente. El metanol, el alcohol de un carbono, anticongelante y disolvente. También el etanol se utiliza, es el de las bebidas alcohólicas, cerveza, whisky y ron. En caso de la glicerina, que es el alcohol triple del propano, se encuentra como en crema para hidratación, en aceites, grasas y lípidos. Es por lo general presente este tipo de compuestos. Y en el caso de los alcoholes, de los compuestos aromáticos, básicamente es la unión entre el grupo alcohólico y un anillo bencénico, y simplemente estos compuestos son los llamados fenoles y se utilizan en industria farmacéutica. Es un fungicida y bactericida, pero también muy complicado de manejar debido a su gran espectro o sea, muy cancerígeno este tipo de alcoholes derivados del benceno. Aquí vemos algunas pequeñas nomenclaturas ya vistas anteriormente de cómo los alcoholes se nombran atendiendo al nombre común de este tipo de estructura. En este caso derivado del fenol. El fenol es el alcohol del benceno y vemos que aquí se utiliza la nomenclatura meta en el caso del primer compuesto. En el caso del segundo compuesto se utiliza la nomenclatura nomenclatura sistemática en el segundo ejemplo y nomenclatura común en el primer ejemplo. Y ambos compuestos son derivados del fenol. No abundo mucho porque ya este tema lo tratamos previamente. Entonces aquí vemos otras nomenclaturas del compuesto fenol. Y aquí tenemos tres isómeros de un compuesto llamado hidroquinona. En este caso estamos hablando de un compuesto doble, de un derivado de un compuesto aromático doble. En este caso sería bencenodiol en posición, esto podría llamarse como ortobencenodiol, metabencenodiol y parabencenodiol. Se puede llamar también 1,2 bencenodiol siguiendo la nomenclatura sistemática, y tienen nombres comunes estos tres isómeros de los alcoholes dobles del benceno como pirocatecol, resorcinol y hidroquinona. En este caso, estos serían los nombres comunes para estos compuestos. Bueno, tratado ya el tema de los alcoholes, entonces vamos a ver el tema de los éteres. Los éteres son compuestos que tienen grupo funcional R o R', en donde R y R' son grupos alquilos, es decir, compuestos hidrocarburos. Pueden ser alcano, alqueno, alquinos o aromáticos. Es decir, cuando tenemos un oxígeno que hace un puente entre dos grupos o radicales en forma de puente de oxígeno, tenemos entonces un éster. Los éteres de forma complejas, grandes estructuras, están muy presentes en la naturaleza en forma de resina de plantas, clorofilas y otros. Los éteres presentan olor desagradable. Los que contienen 5 o menos carbono no son solubles en agua y presentan punto de ebullición inferior a los alcoholes. Eso es debido a la menor polarización de su estructura. Se pueden clasificar en mixtos, aromáticos y alifáticos. Los mixtos tienen grupos alifáticos y grupos aromáticos. Los aromáticos contienen grupos aromáticos en cada extremo del oxígeno, y los alifáticos solo tienen grupos alcanos e hidrocarbonadas en ambos lineales
en ambos extremos. Entonces R aquí puede ser alcano, alqueno, alquino. Aquí R va a ser benceno y benceno en el segundo ejemplo, y en el tercer ejemplo tenemos alcano, alqueno, alquino y benceno en el otro extremo. Y aquí vemos algunas reglas para nombrar los éteres. Los éteres se nombran utilizando la nomenclatura funcional de la UPAC. Esto es simplemente nombrando la cadena de la izquierda, nombrando una cadena, después otra y después seguido de la palabra éter. En este caso tenemos, por ejemplo, que se organizan ambos sustituyentes en orden alfabético y después se determina en la palabra éter. En este caso tenemos un radical metil acá en oscuro, en marrón, y en azul tenemos un radical etil y el oxígeno, que es el grupo funcional de los éteres, haciendo un puente entre ambos radicales. Y para nombrarlos se organiza su nombre en orden alfabético, primero etil y después metil y después seguido de la palabra éter. Como vemos acá en el ejemplo último tenemos en este caso dietil, porque ambos son dos grupos etil y seguido de la palabra éter. Y en el tercer ejemplo tenemos el butil, metil, éter, como vemos acá. Aquí tenemos otros ejemplos un poco más complejos. Aquí tenemos primero en marrón metil y tenemos el pen 2-il éter, porque el pent 2-il, recuérdense, porque tenemos estructura pentánica, y 2 porque acá es donde está unido el radical. Este carbono hace referencia al punto donde está unido el radical al oxígeno y seguido de la palabra éter. Esto también se podría ver escrito como 2-pentil éter también, metil 2-pentil éter, pero esta es la nomenclatura nueva que nos recomienda la UPAC. En este caso tenemos un compuesto, un radical complejo en el lado azul, y del lado marrón un radical simple. El radical simple es el etil, va primero, y después tenemos la metilciclohexil. 3-metilciclohexil porque en carbono 3 tenemos un metil, ciclohexil porque es la estructura de 6 a carbono cíclica más grande. Y aquí vemos la obtención de los éteres mediante la reacción de eterificación de Williamson, en el que un alcócido, recuerden que los alcócidos se producen por la reacción del alcohol más sodio, y un halogenuro de alquilo, como vemos acá, y que se puede producir por distintas maneras. Entonces, como vemos, la química orgánica es una especie de Lego, por decir así, en donde las reacciones más complejas se van ensamblando a partir del principio o de las reacciones más simples. Es decir, todo lo que vimos de los alcanos ahora se está esas bases se toman para construir los compuestos a medida que vayamos avanzando en el programa. Entonces, como vemos, estos compuestos se obtienen a través de reacciones que ya vimos anteriormente y ahora se están usando y se están mezclando entre ellos para producir nuevos compuestos diferentes. Entonces aquí vemos que un alcócido, es decir, un compuesto un alcohol más sodio, reacciona con halógeno de alquilo, que puede ser cualquier halógeno unido a un compuesto hidrocarbonato. No va a producir entonces la parte oscura es la parte unida al halógeno, y la parte acá en verde, perdón, en azul, es la parte unida al alcócido, y eso nos va a dar sal, una sal del halógeno, y nos va a dar entonces el éter. Entonces esto también sucede a través de una reacción de eliminación bimolecular de tipo E2. Entonces tenemos en un ejemplo ya práctico, tenemos el alcohol, el telbutóxido de sodio como la parte del alcócido, más este halógeno acá de este compuesto aromático, que nos va a dar entonces el siguiente compuesto que vemos acá.
y nos va a dar entonces la sal como la vemos en esta parte de acá. Entonces aquí tenemos una reacción un poco más explícita de cómo sucede este tipo de comportamiento. Vemos un poco más de las cargas, y acá vemos todo. Vemos que también se produce en una segunda etapa, se puede producir otro tipo de compuestos. Entonces aquí en esta parte podemos aplicar un ejemplo bastante sencillo. Vamos a proceder básicamente lo que va a suceder con este tipo de compuestos. Si tenemos por ejemplo un alcohol, en este caso vamos a poner acá un alcócido, en este caso sería propósito de sodio. Ese propósito de sodio, recuérdense de que esta parte es positiva y esta parte negativa. Esto es un compuesto iónico. Si eso se mezcla con por ejemplo clorometano, aquí tenemos un CH3 y un Cl. Aquí esta parte es negativa y esta parte es positiva. Entonces lo que va a suceder es básicamente que esta parte negativa se va a unir a esta parte positiva, produciéndose acá una atracción de estos dos cationes compuestos altamente polarizados, negativo y positivo. Después se va a liberar, va a quedar este carbocatión cargado positivamente y este cargado negativamente, el oxígeno acá unido a la cadena hidrocarbonada, y entonces se va a producir lo siguiente. Va a quedar así. Aquí vamos a ver un oxígeno. Entonces este metil proveniente del cloruro de metilo va a venir acá con CH3, y entonces se va a producir el cloruro de sodio, como vemos acá, el NaCl, que es sal. Entonces esto recuerden que es óxido de sodio. Acá tenemos cloruro de metileno, y aquí al final nos va a quedar el propil como primero mencionar por orden alfabético, metilpropil éter, en este caso metilpropiléter para este compuesto, y esto sería sal común como subproducto. Entonces básicamente eso es un ejemplo poco práctico. Recuérdense, estos son cadenas estructuras de esqueleto, por facilidad siempre la utilizo, y este sería un ejemplo práctico de la reacción de la esterificación recuérdense de que esto es un alcócido, que esto es un halogenuro de alquilo como cualquiera, y cuando se mezclan van a producir estos productos que vemos acá abajo. Entonces los éteres se utilizan en la deshidratación de alcoholes, para arrastre de humedad, como disolventes, de aceite, grasa, son bastante buenos disolventes, como potenciadores de combustión de motores de combustión, y como se utilizan en pegamento. Básicamente los pegamentos tienen estructura estérica. Se utilizan como desinflamatorio, para la desinflamación en operaciones de cirugía, y también son básicamente los solventes utilizados para en perfumería. Anteriormente se utilizaban como anestésico. Básicamente los primeros éteres encontrados se utilizaban como anestésico. Entonces aquí vamos a entrar en lo que son los éteres corona, que son un tipo de éter circulares que tienen ciertas propiedades interesantes. Fueron descubiertas por esta persona, y este tipo de compuestos pueden ser
bases de Lewis debido a la gran cantidad de electrones desapareados de los oxígenos de este tipo de ésteres corona. Por este motivo, un éster corona puede atraer un catión y formar un complejo éter-ion metálico, como vemos más arriba. Entonces, los éteres corona son bastante útiles en síntesis química debido a que son un solvente que es capaz de disolver compuestos no polares inorgánicos y también compuestos polares. Entonces, digamos así que se utilizan como agentes de mezcla para cuando se quiere hacer reaccionar un compuesto inorgánico con un orgánico que no son solubles en la misma fase. Entonces aquí vemos un ejemplo del 18 corona 6 que cuando reacciona con el cloruro de potasio, que es una sal, si mezclamos hexano con esto no se va a disolver nunca, pero si utilizamos 18 corona 6 sí. Ahí entonces lo que sucede es esto: como los oxígenos son fuentes de electrones desapareados y se pueden enlazar de manera débil con la carga, básicamente rodeando el catión en su centro y formando un complejo ion ligando, metal ligando, como vemos acá. Entonces, debido a este tipo de compuestos, se utilizan como disolvente bastante efectivo en síntesis. Entonces, la nomenclatura de los éteres corona básicamente es de la siguiente manera: X es la cantidad de carbono, la cantidad de átomo total del compuesto, e I es la cantidad de átomos de oxígeno que contiene la estructura. Entonces, si tenemos acá 18 átomos en total, es decir, sumando carbono y oxígeno, y tenemos 6 oxígenos en la parte del centro. Y aquí vemos que tenemos 5 oxígenos y tenemos 15 átomos en total. Entonces este compuesto sería el 18 corona 5 para este ejemplo que vemos acá. Entonces, jóvenes, hasta aquí dejamos esta parte y después vamos a ir estudiando las acetonas. Entonces, hasta ahora hemos visto alcoholes, su nomenclatura, reacciones, y entonces vamos a ver acetonas con sus reacciones y producción y básicamente su química. Entonces, hasta aquí esta primera parte de lo que son alcoholes, cetonas, éteres y ácido carboxílico.